Hola a todas, buenas tardes, bienvenidas. Muchas gracias a todas por vuestro interés en este webinario que dedicaremos a repasar la situación actual de Argentina, en concreto la situación de los derechos de las mujeres en ese país tras 9 años de implementación de la normativa que permite la autoidentificación de género por la aprobación en mayo de 2012 de la Ley 26.743 llamada de Identidad de Género. Desde Women's Human Rights Campaign teníamos mucho interés en abordar la situación de Argentina porque es uno de los países que habitualmente se pone como ejemplo de buenas prácticas en otras jurisdicciones en las que se plantea este mismo cambio legislativo. Es decir, en los países en los que se pretende crear un nuevo derecho para permitir el cambio de sexo registral a voluntad. Siempre se menciona de forma muy positiva y sin ningún tipo de sombras el caso argentino, el cual en contraste ha sido definido por Ana Julia Dilisio, nuestra ponente de hoy, como la dictadura del glitter. Esta referencia a favor de la normativa argentina ha sucedido recientemente en España este mismo mes de febrero, cuando se han conocido, por haberse filtrado, los borradores de 2 leyes que llevan en su articulado el mismo concepto de autoidentificación que Argentina aprobó en el 2012. En concreto, se trata de los borradores de los anteproyectos de la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y de la Ley para la Igualdad de las Personas LGTBI y para la No Discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales, que son 2 borradores redactados por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y que, como digo, en los 2 aparece este concepto de autoidentificación de género. Desde el transactivismo se acusa a las feministas de actitudes excluyentes, cuando no directamente de antitrans, por dar la voz de alarma ante los intentos de establecer este supuesto nuevo derecho que en realidad lo que hace es redefinir el concepto de mujer, que dejaría de basarse en la realidad material de nuestros cuerpos sexuados para pasar a depender de un sentimiento inefable, imposible de comprobar, que además es un cambio que tendría consecuencias concretas y reales en nuestras vidas al afectar directamente a la normativa ya aprobada para la igualdad entre mujeres y hombres o contra la violencia machista contra la mujer. Como sabemos de sobra, esta amenaza tan seria no se cierne únicamente sobre las mujeres españolas. Esta misma semana, en concreto, el jueves 25 de febrero, se ha aprobado en el estado de Puebla, en México, una ley que igualmente permite la autoidentificación de género, la allí conocida como Ley Agnes. En Puebla, como digo, uniéndose a otros 13 estados mexicanos, con lo que hay ahora la posibilidad de autoidentificación del sexo registral o del género en 14 estados mexicanos. Así que conocer a fondo las consecuencias que la nueva normativa ha tenido sobre las mujeres argentinas resulta, por tanto, indispensable para todas nosotras, tanto para las que tienen que denunciar firmemente la pérdida de derechos como para las que queremos evitar perderlos. Desde Women's Human Rights Campaign, con nuestra declaración, reafirmamos los derechos de las mujeres basados en el sexo y consideramos que la sustitución de la categoría de sexo por la de identidad de género es una nueva forma de discriminación contra mujeres y niñas. Como me ha dicho recientemente una feminista que prefiere mantener su anonimato, ser mujer no es un derecho de los varones. Y sin más dilación, para no perder tiempo, paso a presentar a nuestra compañera Ana Julia Dilisio, que ella es argentina. Ana Julia escribe, investiga sobre la realidad y derechos de las mujeres y participó del proyecto ¿Por qué llora esa mujer?, para exponer la violencia machista en Argentina. Ella expone y trabaja temas como la autoginefilia en redes. Ella es activista feminista en Alemania y es la persona de contacto del grupo de Women's Human Rights Campaign para Berlín. Así que cuando quieras, Ana Julia, con mucho gusto te escuchamos. Gracias. Hola Amparo, hola a todas, gracias por la presentación. Bueno, la presentación va a ser sobre la dictadura del glitter en Argentina y como nos están viendo amigas de hispanohablantes de todas partes del mundo, les voy a dar como una especie de pantallazo general a la situación del país en cuanto a lo que nos compete, ¿no? Mi presentación va a ser sobre el borrado de las mujeres y les comento que Argentina tiene en este momento alrededor de 45 millones de personas viviendo en el país, de las cuales 23 millones son mujeres y 22 millones son hombres, y la población que no está conforme con su sexo es exactamente de 40.000. Eso vendría a representar
algo como el 0,08 de la población total, que es la cantidad de mujeres que mataron que asesinaron en los últimos 10 años. Argentina tiene la ley donde, como bien Amparo mencionaba, una persona que se sienta de otro género puede ir a la justicia, hacer el trámite y cambiar su género. Y este trámite se ha hecho 9.000 veces según la CELS.org, o sea que de toda la población que no está de acuerdo con su sexo, 9.000 han hecho el cambio. Y me parece pertinente hacernos la pregunta que nos hacen siempre, ¿no? ¿Qué es ser mujer? Bueno, las feministas diríamos hembra humana adulta, pero los hombres dirían cuando un hombre usa esta cantidad de maquillaje llamado mujer, y cuando una mujer usa esta cantidad de maquillaje llamada una puta. Y después, por ejemplo, tenemos al transactivista Caitlyn Jenner, que dice, por ejemplo, que la parte más difícil de ser una mujer es decidir qué vestir todos los días. Entonces a mí me gustaría empezar a mostrarles cómo es la situación en la Argentina después de tantos años de esta ley, hablando un poco, dando un poco de marco teórico, ¿no? Porque en qué circunstancias se dan estas cosas que estamos viviendo ahora. Yo lo relaciono directamente con la posmodernidad, ¿no? Con la posverdad. O sea, la humanidad venía creyendo en 4 pilares, que eran el cristianismo, el iluminismo, el comunismo, el capitalismo, como que estas cosas nos iban a llevar a ser una sociedad más justa, más felices, vamos a vivir todos bien, y luego la modernidad nos estafó, porque nos dimos cuenta que luego de las guerras no era así, no iba a ser nunca así, ya desconfiamos de estas verdades. Entonces, cuando cae el muro de Berlín, nos dimos cuenta que estábamos creyendo que íbamos a ser libres y viviríamos en paz, pero no iba a suceder. Entonces dijimos, no, creer solamente en una verdad no va a funcionar, creamos en todas las verdades, entonces que todas las verdades cuentan y todas las verdades son válidas. En este contexto, los hombres nos dicen que somos la otredad, que somos algo que nos ponemos y nos quitamos, que nos alquilan por pedazos como los vientres, y eso los hace progresistas. Que si se sienten mujeres, lo son. Y que como se sienten mujeres, son parte del feminismo, y como son parte del feminismo pueden tener acceso a espacios reservados y conquistados que nosotras, las mujeres, luchamos por décadas. Nos dicen que ser mujer es adoptar el género opresivo de las mujeres y romper barreras que las mujeres construimos en 300 años para protegernos y que nos violen y nos maten menos. Entonces, ¿qué es ser mujer en números, no? Que es un poco lo que yo digo que es la opresión por el sexo. Entonces, en el mundo, las mujeres representamos el 70% de la pobreza en el mundo. Aún así, contribuimos a 2/3 del PBI, percibiendo una remuneración del 20% del valor de nuestro trabajo. Y esto incluye las tareas domésticas que no son remuneradas y que son realizadas entre 2 y 5 veces más por mujeres que por hombres. Y en Argentina tenemos una población total de entre el 40 y el 60% que vive en la pobreza o en la extrema pobreza. El 41% de las mujeres jóvenes no es laboralmente activa, o sea, no tiene un trabajo, contra el 16% de los varones en la misma situación. Entonces, sumado a las responsabilidades que el género le da a estas mujeres, solo el 56% de las mujeres argentinas son activas laboralmente contra el 81% de los hombres. Y esto empeoró en los últimos años. No obstante, en la Argentina las mujeres ganan un 27% menos que los hombres, las mujeres pobres tienen empleos no registrados y son estos los primeros que se pierden. No tienen paritarias, es verdad, no es en el sentido de que las paritarias en Argentina significa poder negociar, ¿no?, nuestro salario, nuestras condiciones laborales, y carecemos de eso. Estas mujeres son pagas por un patrón, por un hombre, ¿no?, normalmente. El empleo registrado tiene una brecha salarial
de más del 50% con respecto a los hombres. O sea, inclusive los hombres que están en condiciones de no estar registrados laboralmente, tienen 50% más de sueldo que las mujeres en la misma situación. Lo que sucede es que la brecha entre la legislación y la aplicación es muy extrema. Entonces, si bien hay algunas leyes que nos protegen, aplicarlas se vuelve un poco imposible. Luego aquí tomo los datos de Argentina de 2005, que es antes de la ley de género, y luego los cotejo, los comparo con los datos del 2019, como para dar una idea cuál es, a ver, los datos antes de la ley y después de la ley. Antes de la ley, los datos del 2005 nos muestran que los hombres estaban activos en un 73%, las mujeres en un 48%, y luego de la ley, varios años luego, en el 2019, esto solamente se modificó básicamente 8% para los hombres y 7% para las mujeres. O sea que no igualó esta condición la ley en ningún aspecto. Si bien hay un aumento en la actividad laboral, dista mucho de ser verdad que las políticas de igualdad, como están planteadas, sirvan para realmente devolver a las mujeres el espacio del trabajo. Y acá yo incluiría algo más, que estos números son un poco mentirosos, porque hoy en día las mujeres perderíamos nuestro trabajo si dijéramos, por ejemplo, que no estamos de acuerdo con la ley de género. Entonces los números son así, mientras tanto no digamos lo que pensamos, ¿no? Porque tenemos gente que nos manda el gobierno a las empresas a decirnos y a enseñarnos cuáles son las leyes de género, lo que tenemos que decir, cómo nos tenemos que portar, etc. Entonces, por eso digo que los números son un poco mentirosos en ese sentido. Pero ¿qué leyes tenemos las mujeres en Argentina? ¿Y qué derechos fuimos arrancando del patriarcado? Acá hago como una especie de comparación, ¿no? Cuando la mujer éramos como un artefacto del hombre, acá nombro los artículos que hablan de esto, ¿no? Que, digamos, todo dependía de nuestro marido, éramos como pertenecíamos a nuestros maridos, hasta que, bueno, en 1947 logramos la ley del voto femenino, la ley del divorcio fue en 1987, pero en 2019, por ejemplo, vemos que los partidos políticos continúan prefiriendo hombres para encabezar sus listas electorales. Luego, acá vemos, por ejemplo, tenemos la foto de los hombres en la política, son los dos gobiernos, el anterior, el de Mauricio Macri, y el actual, el de Alberto Fernández, sin una mujer. O sea, ven las dos fotos donde no hay ninguna mujer. O sea, seguimos sin la ley de igualdad de género, claramente no aplica a las mujeres porque seguimos sin participar de espacios públicos como la política. Y, por ejemplo, la otra foto que tienen en la esquina superior, muestran quiénes son los que dicen las noticias en la Argentina en general. Son todos hombres. Acá hice un poco un barrido de la historia, ¿no? De dónde se podría decir que empezamos hasta la ley. Entonces hablo de la posmodernidad argentina y la ola del género, que empieza en 1990 con la teoría queer, donde surge, ¿no? En el academicismo preguntarse qué es el sexo, qué es el género, qué hacemos con esto, etc. Hasta luego en 1995, donde empieza el transgenerismo a juntarse, la farma, las empresas, las corporaciones tecnológicas, para organizarse y penetrar las legislaciones de los países, ¿no? En Argentina nos compete el 2007, cuando se impulsa una especie de extremo reclamo de travestis, transexuales y transgéneros al derecho de la identidad y el derecho de la atención integral de la salud. Entonces, se juntan un montón de casos a través de amparos para que estas personas puedan tener el cambio de identidad y de nombre como
un recurso de amparo, no porque en ese momento, hasta ese momento no estaba la ley, pero esta actitud, esta acción hace que se empiecen a empujar por estas políticas. En el mundo también, o sea, entre el 2005 y 2007 también se da en el mundo. Luego en el 2007, siguiendo esta línea, tenemos la ley de matrimonio igualitario, por eso fuimos el primer país en Latinoamérica en contar con esta ley, y nos dio como una especie de fama de derechos humanos, y bueno, fue todo muy lindo. Mientras todos estaban festejando, estaban ya avanzando con la agenda transgenerista de la ley de género, que permite alterar el sexo biológico en la documentación. Entonces ahora ya llega la ley de autoidentificación, ahí vemos a la presidenta Cristina Kirchner entregando las nuevas DNIs a los hombres autoginefílicos, y después acá hago como un reconto de cómo se aprueba la ley de identidad de género y, por ejemplo, la ley de aborto, ¿no? La ley de identidad de género fue sin debate social, se aprobó en 2012, nos tomó a las feministas un poco de sorpresa porque no sabíamos, fuimos el primer caso del mundo, entonces nos tomó un poco de sorpresa. Vemos que en el Congreso y en el Senado, por ejemplo, no hay nadie en contra, votando en contra, cosa rarísima, porque es muy dividida la política argentina, o sea, es muy antagónica, y da un poco de rareza que en el Senado, por ejemplo, no haya nadie en contra, pero sin embargo, la ley del aborto, inclusive no siendo la que las feministas presentamos, tuvimos décadas de lucha, y en 2018 nos dieron de baja, no pasó al Senado, no pasó el Senado. Y ahora cuando la aprobaron el año pasado, también fue como una lucha eterna. Y luego van a ver una foto de Mauro Cabral, que tiene la organización GATE. Él está organizado, digamos, en Latinoamérica y en España. Tiene esta organización para los derechos intersex, trans, etcétera, pero se dedica también muy firmemente a ir contra críticos de género o críticas de género y, por supuesto, las feministas radicales. Luego, mientras todo esto estaba pasando en la Argentina, yo tomé estas tres teóricas, filósofas de la Argentina, y para mí no puedo decir que sea feminismo esto, entonces lo resignifico como femibuenismo de la posverdad en Argentina, que sostiene el patriarcado, ¿no? Porque, por ejemplo, en la primera foto tenemos a Dora Barrancos, que compara la opresión de la mujer y le pone pone en el mismo renglón a las otredades masculinas que no responden al mandato del hombre masculino en la sociedad. Luego tenemos a Rita Segato, que dice que el patriarcado es un sistema opresor sobre lo femenino. Admite que todas las voces valen dentro del movimiento. Esto responde al posmodernismo. Y lo personal no es ya político, lo personal es doméstico. Y el patriarcado no es el hombre, sino que es el patriarcado. Diana Mafia, por ejemplo, que es la última foto, no pestañea al nombrar el género y decir que feminismo, no reconoce que el género es la herramienta patriarcal para oprimirnos y decirnos a las mujeres cómo debemos actuar. Estas son nuestras teóricas. Luego, también el brazo armado de denuncias contra las feministas del Estado, que se llama el INADI. Yo le cambié un poco el nombre y le puse la Argento KGB, y muestro acá un artículo donde el INADI, digamos, se supone que es una entidad que debería luchar contra la discriminación, contra la xenofobia, etcétera, etcétera, pero básicamente se dedica ahora a luchar contra las personas que, por ejemplo, como este hockey club no dejó a estos dos hombres inscribirse en la Liga de Mujeres. Entonces fue el INADI y les dijo, no, tenemos una ley en Argentina y si ellos se sienten hombres, entonces también son mujeres, entonces también son mujeres para jugar al hockey. Y luego tenemos la agenda del INADI, que todo tiene que ver con lo trans. O sea que Argentina, básicamente, la discriminación y todas estas entidades del Estado corresponden y defienden la transagenda, ¿no?
Y bueno, por ejemplo, ahora ya no se habla más de feminismo en la Argentina, sino de transfeminismo, ¿no? Ya directamente se perdió la definición, se desarticuló el movimiento, se desarticuló a quienes son todavía feministas, ¿no? Hay mucha represión, se silencian a las mujeres, y acá vemos cómo todo este movimiento siempre tiene que ver con actores de la política. O sea, todo esto está fomentado por la política, desde la política, y muy, muy metido en universidades, en cursos, en todo lo que es la educación. Por ejemplo, acá tenemos más ejemplos. Van a ver las fotos de las obras del verano, que es lo común, ¿no? Tener espectáculos para las vacaciones. Por ejemplo, hablan de mujeres en tiempos de risas y son todos hombres. Hay como una cuestión del drag queen y de los hombres disfrazados de mujeres como un espectáculo, más que antes, hace 10 años atrás. Y por ejemplo acá en la foto del medio me parece muy, muy representativa, porque dice que no se puede hablar de una menos sin inclusión laboral trans. Yo creo que son dos problemas muy diferentes, ¿no? Y luego, siguiendo un poco esta retórica, por supuesto, como todos se sienten mujer u hombre, y etcétera, el borrado de las lesbianas es muy evidente, no solamente en la sociedad, sino también en los espacios LGBT. Ahí les puse como dos ejemplos. Una es una cuenta del espacio, y la otra es un festival asterisco del espacio también LGBT, y también donde no se ven mujeres. Y esto da que pensar, porque es como que el INADI no tiene nada para decir u objetar cuando se trate del borrado de las lesbianas de los espacios, ¿no? Las lesbianas están totalmente silenciadas, y la única manera de existir y vivir en paz es adoptar algún modo de identidad masculina o no binaria. Actualmente estos espacios son fundamentalmente regidos por gays y drag queens, por eso es que yo digo que debería llamarse la comunidad GT. Ahí tenemos un ejemplo del borrado de las lesbianas. O sea, este hombre se considera lesbiana, fem. Entonces, según la ley debería ser. Y estas son las terapias de reconversión. ¿Por qué? Porque esta persona que se hizo la doble mastectomía ya no es más una mujer, sino que es un hombre, entonces por ende no es lesbiana. Y bueno, quería hablar un poco de la autoginefilia, porque significa amarse uno mismo como mujer. O sea, estos hombres que se visten de mujer experimentan una excitación erótica con la idea de convertirse en mujer, y esta excitación les motiva a convertirse en mujeres. Los intereses autoginefílicos abarcan toda la gama, desde el travestismo y la participación en actividades femeninas estereotipadas, por ejemplo, tejer, hasta poseer pechos y genitales femeninos, tener la regla o embarazarse o ser madres. O sea, todo esto es parte de la autoginefilia, que son los derechos sexuales de los hombres, ¿no? Porque la autoginefilia está conectada con las parafilias, con el fetichismo, etc. Ante todo esto, las mujeres aún tenemos una batalla muy grande por dar, y nos basamos en estos acuerdos que corresponden a la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la CEDAW. Entonces, en el artículo 1 focalizamos en denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo. Luego, para proteger la maternidad, que es un estado exclusivo de las mujeres, vamos por los derechos de las mujeres y las niñas a la integridad física y reproductiva. Vamos al derecho de la libertad de expresión y de la opinión de las mujeres. El derecho de las mujeres para poder juntarse y asociarse, derecho de participar de la política según el sexo, los cupos, ¿no? Y
luego tenemos 3 más, que son las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte, la educación física y por la eliminación de toda violencia contra la mujer, por la necesidad de la protección y de los derechos de las niñas. Y en este contexto, la realidad de las mujeres, que es la opresión por el sexo, decimos que la supremacía masculina tiene su origen en la necesidad masculina de obtener satisfacción psicológica del ego, lo cual posterior y adicionalmente tenía consecuencias económicas. Y luego desde el Ministerio de Desarrollo Social nos dicen que en Argentina la pobreza tiene cara de joven y de mujer. Como las mujeres jóvenes no tienen trabajo y son pobres, queda el cuerpo como materia prima, ¿no? Entonces el Estado nos ofrece, por ejemplo, derechos sociales y laborales para las trabajadoras sexuales, reforma de la ley de trata que criminaliza el trabajo sexual. Argentina en papel es un país abolicionista, tiene unas reformas donde se permite la prostitución, pero lo que está penado es el proxenetismo. Bueno, ahí hay un montón de otras, digamos, leyes por las que quieren pelear desde el gobierno, que son contra el genocidio trans, travesti, preservativos para las vulvas y cosas así. Y ahí es donde yo voy a hablar ahora del lobby proxeneta estatal. Lo digo estatal porque he sabido que Georgina Orellano, que dice ser puta feminista y peronista, pertenece, o sea, este lobby pertenece y está conectado a la central, o sea, a la Unión de Trabajadores Argentinos, y pertenece también a una red más grande todavía, ¿sí? El lobby se llama AMAR, y esto, yo acá puse unas fotos de una entrevista de ella, que fue en 2014, donde ella dice que ellos saben dónde están las chicas secuestradas y violadas en prostitución y en proxenetismo, pero que ella no va a decir nada, porque nadie le ofrece nada a cambio. Entonces, ellas ya saben todo, pero hasta que no le ofrezcan algo, ella no va a decir nada. Hay 2 personas que pertenecen a MAR que están presas por proxenetismo, pero Orellano no. Luego acá vemos cómo se conecta el lobby proxeneta estatal con los derechos laborales, como pide, ¿no? Y incluyen el paraguas rojo en la bandera. O sea, el paraguas rojo significa lo que ellos llaman los derechos laborales de los trabajadores sexuales, y mezclan la bandera trans con la bandera LGBT, etc. Y claramente decir que las mujeres tienen el derecho de venderse es enmascarar que los hombres tienen el derecho de comprarlas. AMAR pertenece al lobby proxeneta de LATAM que se llama Red Tra-Sex. Es un lobby que tiene donaciones y soporte de la ONU, SIDA, y de Robert Card Fund. O sea, van a encontrar siempre que las organizaciones de SIDA fomentan la prostitución y el proxenetismo. Y en el caso de Latinoamérica, no lo van a hacer por país, sino que es el plan para toda Latinoamérica y el Caribe. Por ejemplo, en Uruguay ya está regularizada y legalizada la prostitución, el proxenetismo. Entonces Argentina como que sigue esos pasos, ¿no? ¿Cuál es la idea y por qué las organizaciones del SIDA como Fundación Huésped, de lo que voy a hablar a continuación, están o son relevantes para lo que estamos hablando ahora? Porque hay un plan de control de las mujeres en prostitución, las mujeres explotadas, de controlarlas cada 2 meses. Eso es lo que dice la ley uruguaya, por ejemplo. Entonces las mujeres cada 2 meses tienen que controlarse, tienen una libreta sanitaria donde dicen que no tienen enfermedades, entonces así los hombres que las van a consumir saben que no están enfermas. Lo que estas mujeres no saben es si los hombres están enfermos. Entonces Fundación Huésped
tiene como una apertura de negocio con la prostitución para hacer los controles de SIDA, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de fundación, Huésped, se dedica principalmente, empezó siendo en 1989, quienes luchaban contra el SIDA, ahora también, por supuesto, ofrecen toda la agenda trans. Ahora también vemos ahí, hice como una especie de recuadrito, donde vemos que no solamente es algo que sucede en los países, porque por ejemplo acá esto es apoyado por el Reino de los Países Bajos, o sea, por Holanda. Después cuando buscamos un poco cómo se sostienen económicamente estas organizaciones, dicen por eventos, por cenas, por donativos, pero si se va un poquito más, se sabe que la Organización Mundial de la Salud aporta con ellos, la Panamericana también, UNICEF, la Unión Europea, el Banco Mundial, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, entre otros. Y ellos ofrecen en el menú de la sucursal generista, como la llamo yo, las cirugías, por ejemplo, para que los nenes y las nenas que no se sientan conforme con su sexo puedan acceder a, por ejemplo, a recursos de abogados para denunciar a sus padres en caso de que sus padres no estén de acuerdo con, digamos, con esto, ¿no? Entonces los niños pueden recurrir a Fundación Huésped los conecta directamente con los abogados para que los niños puedan demandar a sus padres para que les permitan operarse, mutilarse el cuerpo y así, digamos, cambiar su género. Ofrecen también el bloqueo puberal, hablan de que hace 20 años estas medicinas se utilizan, lo que pasa es que mienten porque no dicen para qué se usan, que no es para esto, y por supuesto tampoco dicen que todo esto es experimental. Por supuesto se apoyan en los derechos humanos, como dicen siempre, y en los principios de Dios y Carta. Y acá también incluía Dumiso, que es uno de los feministas de derechos humanos en defender esto, pero además él está especializado en los derechos reproductivos de las personas homosexuales. Entonces, ahí es cuando tengo que hablar de la explotación reproductiva de las mujeres, de ver a las mujeres como máquinas de bebés, ¿no? Entonces en Argentina está prohibido, hubo hicieron un ajuste en la ley en 2016, si mal no recuerdo, para que una amiga sin dinero, es una subrogación caritativa, hasta se diría, entonces en estas condiciones se podría hacer, pero sin embargo van por la ley, ¿no? Ahí vemos un artículo del diario Clarín donde dice gestación por sustitución, se está presentando el proyecto, y después por supuesto está toda la propaganda de donar óvulos, de que ayudemos a las mujeres, de dar todo rosa y lila como para que sea mucho más atrayente, ¿no? Y después luego hice un print de algunos artículos de la ley, donde, por ejemplo, dice, finalidad, la presente ley tiene por finalidad garantizar el interés superior de los niños que nacen mediante esta técnica, establecer normas que otorguen seguridad jurídica al procedimiento de gestación por sustitución y a todas las personas que intervienen en el proceso, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos. Claro, para proteger el negocio, ¿no? Y luego tenemos lo normalizado que está en Argentina, ¿no? Que alguien como Marley o como esta chica se llama Luciana Salazar, hayan comprado sus bebés fuera del país y se presentan en las revistas, se normaliza todo, como no solamente quieren sino quieren tener hermanitos así también para estos bebés. Cabe destacar que la subrogación modelo garantista que habla del bienestar de la madre cuando el amamantar posparto salva o ayuda a apaciguar la depresión posparto es muy difícil en estos casos porque los bebés son entregados y separados de sus madres, ¿no? Esto supone además un maltrato impresionante para los bebés, pues esta técnica es muy violenta
Por eso siempre va a implicar consecuencias en los menores. El efecto no es solo en su niñez, sino en su vida adulta. La explotación reproductiva es violencia. Gestar no es una incubadora. Gestar es poner al servicio del desarrollo de una criatura absolutamente todo el cuerpo de una mujer. La capacidad de gestar no se puede ceder. Lo único que se puede ceder es tu cuerpo, y eso se llama explotación. El tráfico de personas, y esto está penado por ley. Entonces, cuando nosotras logramos la ley de aborto, aunque no haya sido la que presentamos las feministas, nos dio un gusto a poco. Y acá nombro un artículo que escribió María Binetti, muy elocuente, sobre esta ley, donde no nos nombran. Somos reemplazadas por personas gestantes. Se eliminó de este modo una categoría constitucional para las mujeres, ¿no? Y se reemplaza por una ficción jurídica basada en postulados de la ideología posmoderna queer. Y voy a citar un párrafo del texto de ella que dice: la disociación de la gestación como función desexualizada y desubjetivada habilita su tratamiento en términos de una técnica asistida, objeto de prestación contractual. Eso es lo que van ahora, ¿no? Las leyes por la subrogación. Mientras todo esto pasaba, Alberto Fernández nos hizo un chistonto y nos dice: estoy muy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado. Y esto fue cuando fue la ley del aborto. Entonces, es la política. Tenemos un poco de misoginia y un poco de violencia del presidente, pero además tenemos la violencia y la misoginia, por ejemplo, en este estudio de arquitectura, que pretende borrar los espacios seguros para mujeres, ofreciendo, como una forma cool, ¿no? Porque es cool, es queer, un baño no binario, orgullo travesti trans. Entonces, la pregunta es: ¿desde cuándo tenemos baños separados las mujeres y por qué las mujeres luchamos por esto por 200 años? Y claramente fue para evitar las violaciones, poder ganar seguridad en el uso del espacio público, para poder siquiera estar en el espacio público, y porque además a los baños entramos, por ejemplo, con niños y con niñas, porque la sociedad de las infecciones de los baños de hombres es diferente. Y cuando estamos, por ejemplo, menstruando o embarazadas, la incomodidad se dificulta mucho más. También tenemos marcas misóginas, donde no nos dejan decir no, lo cual yo considero que es cultura de la violación, donde 3 hombres están en el centro de la foto y 2 mujeres son como que los encuadran, ¿verdad? Cuando esta es una marca de ropa interior de mujer. Entonces imaginemos la situación, ¿no? Nos sale un trabajo, nos invitan a participar de una sesión de fotos y luego tenemos que dejar que nos pasen cerca genitales masculinos. No solamente tenemos la misoginia en las marcas, en la arquitectura, sino en los deportes. Por ejemplo, este es el caso que todos seguramente conocen, el de jugador que se llama Mara Gómez, que juega ahora en las ligas de fútbol femenino. Entonces la pregunta es también: ¿desde cuándo y por qué tenemos ligas femeninas? Entonces, si bien desde la antigua Grecia hubo un espacio para que las mujeres podamos jugar juegos, hace muy, muy poco que nosotras tenemos espacios en el deporte femeninos, porque nuestros cuerpos son diferentes, la biología es diferente, y no tiene que ver con tomar medicaciones, sino que la biología es diferente. Y por ejemplo acá hago como un análisis de la situación, que del 20 al 30% tenemos riesgo de sufrir lesiones. Los hombres tienen un 76% más de masa muscular en el torso y un 50% más en las caderas, y esto es así. Y siempre habrá un 10% de ventaja en cuerpos de hombres. La estructura ósea, inclusive de los hombres, es más grande. Entonces, por eso también pueden desarrollar más musculatura. En los casos así, tan famosos y tan conocidos, es difícil hacer el seguimiento de si estas personas, estos jugadores, han hecho los controles, ¿no? de cuánta testosterona tienen en sangre, etcétera, etcétera, porque los clubes tienen miedo de ser tildados de transfobas o tienen miedo de decir algo y ser
judicializados por ir en contra de la ley o por siquiera preguntar, ¿no? Entonces, acá vemos toda esta violencia que viene por todos lados, se ve plasmada en las estadísticas, ¿no? Y estas son las estadísticas oficiales, no es que el gobierno lo sabe, o sea, todos lo sabemos. Entonces, estas estadísticas refieren a los delitos contra la integridad sexual de las mujeres, y estas son las violaciones. Como podemos ver, luego de la ley 2014-2015, siempre va en alza, ¿no? O sea, la violencia ya es estructural. Aquí tenemos directamente los femicidios, esto es del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina. Podemos ver en el 2014 que todavía se distinguían las víctimas trans o travestis del total de las víctimas de femicidio. Vemos que hay 5 en el 2006 y 2007 correlativamente. Y luego en el 2009 está como todo junto. Pero sin embargo, este año, o sea, el 2009 fue récord de femicidios. En este contexto, el PRO, que vendría a ser como el partido más de derecha de la Argentina, dice que necesitan los hombres una ley contra la violencia de las mujeres hacia los hombres, que se llama Alejo, porque hubo un caso de una mujer que aparentemente asesinó a su novio. No olvidemos que actualmente hay una mujer asesinada en Argentina cada 20 horas. Esto nos lleva a pensar un poco en el ministerio de la burla hacia las mujeres, porque si bien tenemos un ministerio de mujeres por lo que vivimos las mujeres en la Argentina, todo lo referido a este ministerio tiene que ver con lo trans, con hombres, se ven muy poco las mujeres, la verdad. Se muestran, sí, personas del transgenerismo, del transactivismo, y las mujeres somos una diversidad más, aunque seamos más que los hombres en la Argentina. Entonces acá yo lo digo que es el ministerio de la burla a las mujeres, porque dicen las mujeres, diversidades, etcétera, o sea, un poco todo. Acá, por ejemplo, hablan del Día Internacional contra la Homofobia en el fútbol, muestran hombres, etc. Acá me pongo un poco más seria porque lo llamo el Ministerio de la Vergüenza, porque ya es los derechos de la autoginefilia. Acá, perdón. Acá tenemos una persona que dice que es fundamental que los visibilicen. Es un cantante que se llama La Queen, mientras tenemos una mujer asesinada cada 20 horas en Argentina, y esto es lo que nos muestra el Ministerio de la Mujer. Luego tenemos de vuelta el Ministerio de la Mujer y todo lo demás, y acá ya lo llamo el Ministerio del Mal Gusto, porque seguimos teniendo una mujer asesinada cada 20 horas en la Argentina, pero nos dicen que los hombres, los travestis, pueden ser mamá, pueden experimentar la sensación de ser madres. Siguiendo un poco la teórica de esto, tenemos mujeres agredidas por estos transactivistas y la misoginia trans. Por ejemplo, este es el caso de quien se hace llamar Camila Zorra Villana en Twitter o Sosa Villada en sus libros, que atacó a la feminista Sole Aranzadi. Le ha enviado un montón de sus seguidores cuando ella estaba internada con su hijita en un hospital a agredirla, ¿verdad? Entonces, no obstante, dice que las conchas, o sea, los coños vendría a ser en español, son un veneno, una mierda, una mismísima mierda en carne. Esta es la misoginia trans. Luego tenemos otro caso, pondría un montón de casos, le agradezco a todas las chicas que me escribieron para contar sus casos. Este transactivista atacó a una mujer feminista en la asamblea del 8 de marzo de 2019, la atacó muy violentamente, también, y esto forma parte más, además, por supuesto, de la misoginia trans. Y acá hablo un poco de cómo
adoctrinan, ¿no? Desde los ministerios, el poder, la educación. Entonces nos dicen, por ejemplo, que las maternidades deseadas, diversas y libres de mandatos, todo es libre, todo es lindo, mientras nos siguen matando. Y ahora voy a hablar de lo que es la agresión al cuerpo de las mujeres, que es la mutilación. Esto, por ejemplo, corresponde a un brazo de una mujer que se hizo la operación de una faloplastia, ¿no? O sea, le hacen una especie de troquelado en el brazo o en la pierna, luego ese pedazo de piel se lo rellenan y le hacen como si fuera un falso pene. Esta es la operación de resignación de sexo, que cuesta entre 35.000 euros, y creo que hay más caras también. Es faloplastia y doble mastectomía. Lo contradictorio de todo esto es que la mutilación de los cuerpos está prohibida por la OMS y por ende la Argentina, porque el país aceptó dicho acuerdo. Sin embargo, la mal llamada resignación de género consiste en la mutilación genital y de mamas. Las personas que transicionan al género opuesto deben permanecer de por vida en tratamiento farmacológico, es decir, serán de por vida, o sea, tiene que de por vida consumir estas medicinas. La testosterona en las mujeres produce entre un 40 y 60% de problemas cardíacos, crecimiento de vello y cambio de la voz que no vuelve. Todas estas cosas son irreversibles. Luego, la dictadura del género continúa con la maquinaria del Estado, porque ahora, por ejemplo, lo último es que para sacar el registro de conducir, o sea, el permiso de conducir, se debe tener un curso obligatorio sobre el generismo para acceder al permiso. O sea, tenemos que decir si somos femenino, masculino, mujer trans, varón trans, travesti, transgénero, transexual, no binario, otro, prefiero no decirlo, ninguno, prefiero no decirlo. Hay un montón de oportunidades para esto y es obligatorio para tener el permiso. Y otra cosa que a mí me parece muy interesante incluir en esta presentación es cómo afectan estas leyes a las mujeres en situación de cárceles. ¿Por qué? Porque si bien las mujeres no somos somos un porcentaje muy pequeño en cárceles, estas mujeres tienen que convivir con quienes se sientan que sean mujeres. Esto incluye, por supuesto, a estos hombres. Entonces, una mujer que ya al estar en una situación de cárcel, encerrada, sin poder escapar, etcétera, tiene que convivir además, por ejemplo, con alguien que haya violado, un hombre que violó, un hombre que mató. Si mientras se considere mujer, el sistema penitenciario toma los datos del documento de la persona. Entonces, tenemos que el 95% son varones, o sea que son casi, y 800 son las mujeres en las cárceles, o sea, son mucho menor, o sea, son, por ejemplo, hay 100.000 prisioneros, 800 son mujeres, esa es como la cuenta. Por eso a mí me parece extremadamente difícil la situación en particular de las personas y de las mujeres en las cárceles. Entonces, ¿cómo se mantiene toda esta propaganda, ¿no? Y ahí es donde lo cito un poco a Goebbels. Y yo estoy convencida totalmente de que todas las dictaduras terminan, inclusive esta. Ya las propagandas, los puntos de la propaganda de Goebbels yo creo que las conocen, pero por ejemplo, la simplificación del enemigo único, TERF, reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo, TERF, feminista radical. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que te distraigan, que distraigan a la gente, como por ejemplo cuando fue lo de Kira Bell, que fue como un cachetazo para el transgenerismo. De golpe sale Ellen Page diciendo que es trans, o no sé ahora cómo se llame. Luego el principio de la exageración y la desfiguración, ¿no? Exagerar todo, nos vamos a suicidar, existimos, no nos borren, etc. La propaganda debe ser popular, adaptando a su nivel al menos inteligente de los individuos. O sea, eslóganes fáciles.
Esto, por ejemplo, en alemán es Kauf nur bei Deutschen. Eso es lo que empezaban a poner, significando de que solo compren a los alemanes, ¿no? Las mujeres trans son mujeres, solo compren a los alemanes. Una radio sola para dominarlos a todos. Y acá sigue los puntos de la propaganda de Goebbels, que dice que un número pequeño de ideas y repetidas incansablemente, ¿no es cierto?, no generarán fisuras. Después tenemos el principio de la silenciación y el principio de la unanimidad. Y ahí encontré una fotito que representa un poco lo que nos pasa a las feministas, ¿no? Nos cancelan Twitter, nos cancelan Instagram, nos bloquean Facebook, nos cierran las cuentas. A Posy Packer le cerraron el Zoom hace poco por discursos de odio y cosas. Entonces, el principio de todo el mundo tiene que pensar igual. ¿Cómo terminó la nuestra? ¿Cómo terminó nuestra dictadura? Y mujeres tenían que ser, o sea, todos la conocen, son las madres de Plaza de Mayo que a pesar de las armas y a pesar de todo empezaron a caminar en círculos en la Plaza de Mayo para reclamar las injusticias que estaban viviendo, la represión y todo lo que nos estaba sucediendo como país. Así que me parece importantísimo que las tengamos a ellas presentes porque eran mujeres, porque tenían miedo, porque estaban sufriendo todo lo que estaba pasando y aún así salieron a marchar. Y esta dictadura también se va a terminar. Gracias. Bueno, Ana Julia, perdón, yo creo que estamos todas muy impresionadas por la presentación, enhorabuena por la documentación. Realmente es impactante ver las cifras y las imágenes. Y bueno, pues por una parte enhorabuena por el trabajo y por otra parte estoy desolada, como supongo que está el resto de las compañeras que están asistiendo al webinario, ¿no? Por la acumulación de despropósitos y de cómo realmente, a pesar de la situación de violencia tan grande que hay en Argentina, pues como tú dices, se prioriza bueno, pues la presencia o la actividad pública en relación a un colectivo que es una gota en la inmensidad de la población argentina. A mí me ha impresionado muchísimo lo que estabas comentando al principio de la presentación, yo me he ido tomando nota. Has comentado que había como agentes, no sé exactamente cuál es su rol, pero has dicho que el gobierno manda gente a las empresas, a las oficinas, para decir lo que tenéis que decir, lo que se tiene que pensar. O sea, no sé exactamente en el marco de qué programa puede haber ese tipo de control, porque efectivamente estamos hablando de totalitarismo, o sea, de no permitir ni pensar. Yo he mencionado en la introducción la normativa que permite la autoidentificación, pero por lo que veo en Argentina tenéis el PAC que se quiere insertar aquí en España, que yo sí he mencionado. Hay dos leyes, bueno, hay cuatro en realidad, pero viniendo del gobierno hay dos. Una es la que propondría la autoidentificación del género y la otra, en virtud de clasificar como transfobia todo disenso, nos pueden condenar a multas o condenas por delito de odio, discurso de odio, en función de las manifestaciones que hagamos. Entonces veo que ese PAC también se ha planteado en Argentina, y en virtud de eso estabas haciendo este comentario, ¿no?, del control del gobierno. No sé si puedes explicar un poquito más de ese tema. Sí, claro. Me han escrito un montón de chicas contándome lo desesperada que están, que no pueden hablar, no pueden decir nada porque pierden el trabajo, y ya sabemos lo que significa perder el trabajo en la Argentina cuando somos tan pocas las que tenemos uno. Y es en plan de obligatorio que las empresas brinden este tipo de cursos
para sus empleados, para que aprendan lo que es el género, qué se dice, qué no se dice, qué se piensa, qué no se piensa, etcétera, etcétera, pero a todos los niveles, o sea, el privado y el público. Eso es a mí lo que me preocupa muchísimo, porque o sea, están infiltrados en la educación, están infiltrados en las empresas, o sea, no hay manera como de escapar, o sea, como que el glitter, yo lo traté como de poner como una especie de montaña de glitter que te sumerge y no te deja respirar, ¿no? Porque solamente yo de hablar en un grupo de gente que me conoce de hace muchísimo tiempo, no me contestan o sienten que soy de extrema derecha, cosa que no es así. Alguien que es matemática científica me dice que un chico puede embarazarse, cosas así. O sea, ya está tan metido en no poder decir que no, en no poder ser la que va en contra de toda esta ola de glitter, que se transforma en es una dictadura. Totalmente. Totalmente, realmente, en fin, es un panorama desolador. Pues pasamos, si quieres, a las preguntas, que tenemos un montón. Queríamos empezar por una pregunta en relación bueno, pues que gran parte del queerismo, por una parte has mostrado todo lo que es las relaciones entre el lobby queer y el lobby proxeneta, cómo está avanzando, ¿no?, la agenda proxeneta en Argentina. Pero también, paradójicamente, hay una parte que se ha apropiado de la bandera abolicionista, según tengo entendido. ¿Cómo afectaría al feminismo y a la causa abolicionista el hecho de que su bandera haya sido también apropiada, ¿no?, por esta ideología que al mismo tiempo, bueno, parece que es que se niegue a penalizar al putero, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Esta es una pregunta muy importante porque ser feminista abolicionista en Argentina no significa lo mismo que ser feminista radical. O sea, yo me ha pasado de hablar con chicas abolicionistas y hablar de género, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí está donde se va infiltrando esta ideología, ¿no? O sea, como que podríamos hablar de capas, ¿no? Está mal pegarle a una mujer, sí, genial. Está mal matarla, sí, genial, estamos todos juntos. Pero luego cuando realmente se va a la raíz de la opresión de la mujer y lo que nos pasa, nuestro problema real, hay un parate enorme y una presión generalizada, cultural, donde no nos deja llegar a la raíz de nuestro problema. O sea, porque por todos lados hay telenovelas, la televisión, las radios, los portales, todo vende lo mismo. O sea, lo mismo replicado, o sea, es como una radio realmente que siempre dice lo mismo. Entonces, claro, inclusive en el feminismo y en el abolicionismo termina penetrando esto, desgraciadamente. Pues, en fin, como te digo, estoy un poco desolada, siento a lo mejor tener el tono un poco bajo, pero bueno, afortunadamente hay feministas valientes como tú denunciando esto. Está nuestra compañera María Binetti representando a Women's Human Rights Campaign en Argentina, y entiendo que, bueno, que el movimiento feminista sigue plantando cara. Si quieres pasamos a otras preguntas que tenemos de la audiencia. Hay algunas y si quieres las agrupo, porque hay 3 o 4 preguntas referidas a la autoginefilia. Una, por ejemplo, preguntaba si todos los hombres autoidentificados como mujeres son autoginefílicos, y otra lo relaciona con el patriarcado, si has observado algún tipo de cambio a partir de esta embestida misógina transgenerista que evidentemente es autoginéfila. Había otra que preguntaba cómo está considerada la autoginefilia médica o psicológicamente en otros países y según la OMS, que si en España sigue siendo trastorno. Entonces, no sé si tienes información a este respecto o, bueno, la información que puedas compartir de estas preguntas, pues bueno, sería de interés para la audiencia. Sí, claro. A ver, claramente, si se aprobaría la autoginefilia, que es algo real, que sucede, hay estudios hechos sobre esto,
todo el lobby, todo caería, ¿no? Porque diríamos, bueno, no, no es que nadie nace en el cuerpo de nadie equivocado, no es que tenemos mentes y espíritus de colores que nos dicen quiénes somos, sino que hay problemas o situaciones que nos refieren a una autoginefilia. La autoginefilia hay 4 tipos, ¿no? Una es la del comportamiento, como decíamos, ¿no? Me imito lo que es una mujer o lo que hace una mujer, que no dejan de ser estereotipos de género. La anatómica, los que se operan, los que se modifican, la fisiológica y la de transvestirse. Entonces, ese análisis, digamos, es lo que abarcaría la autoginefilia. O sea que, según un estudio que se hizo en Suecia, de 30 años, dice que inclusive las personas que hacen cierta transición del género, porque el sexo no se puede cambiar, no les mejora la situación de vida, o sea, no les mejora nada, ya es una cuestión que tiene que ver más con el terreno quizás psicológico, y es por eso que se hacen otras investigaciones y otros estudios como el de la autoginefilia, ¿no? Porque se supo que después de un estudio de 30 años en Suecia, no cambia, al contrario, hace la situación de estas personas peor, porque estas personas siempre tienen la ilusión de decir, ay, cuando tenga pelo largo y cuando me parezca más a una mujer, voy a ser feliz. Y cuando llegan a ese estadio que permite la ciencia, ¿no? Que es a partir exactamente de estas épocas, del 70 en adelante, se dan cuenta de que no cambia nada, de que siguen siendo los mismos, que tienen los mismos problemas y no se pueden solucionar. Así por lo menos, no todos. Muy bien, pues estaba otra pregunta en relación a lo que has mencionado respecto del aborto, si las feministas que lucharon por la despenalización del aborto en Argentina, si también apoyaban el transactivismo. Y yo recuerdo que has comentado que había un proyecto primero que se descartó en el 18 y que después el proyecto aprobado en realidad ha venido por otra parte que sí que está en relación. Si quieres ampliar un poquito al respecto. Sí, esa es una pregunta interesante porque el aborto hace varios años que se viene convirtiendo como en el eslogan del feminismo argentino. Argentina, antes de que se aprobara esta ley, que si bien no nos nombra, y etcétera, etcétera, hay un montón de cuestiones para hablar, Argentina tenía unas leyes pésimas con respecto al aborto, comparables con las peores condiciones de países como de África. Luego se aprueba esta ley y se aprueba la que las feministas no presentamos. Pero lo que te quiero decir con esto, para responder la pregunta, es que sí, básicamente todos, y digo todos con O, porque hombres también que se dicen aliados, estaban empujando por esta ley. O sea, fue una ley como muy de progresismo en la Argentina, de que las mujeres teníamos que abortar, y como hay una rama muy grave, o sea, grave sí, pero grande también, de conservadurismo en la sociedad, se transformó en eso, ¿no? En una sociedad partida entre los conservadores que querían que no haya ley de aborto y los que sí. Entonces se generó que este bando, y todo el mundo, digamos, mezclado en eso. O sea, si estamos del lado del progresismo, ya no era tanto el aborto o no aborto, era el progresismo o el conservadurismo. Entonces ahí feministas y no feministas se han aliado. Sí, no sé si te contesto la pregunta. Bueno, yo sé que en la redacción, yo cuando vi que se permitía abortar a las identidades con capacidad de gestar, estuve a punto de caerme de la silla, con lo cual sí que entiendo que la participación del lobby y no tanto del feminismo ha sido importantísima por la propia redacción que va dejando rastro en el articulado, ¿no? Que eso pues, es evidente que no ha salido de una posición feminista porque
no mencionar la palabra mujer en la ley del aborto es una situación extraordinaria, vamos, que no habríamos dicho hace años que pudiera ser posible realmente, ¿no? Exacto. Entonces, por todo esto que estás comentando, ¿no? De los distintos, has enseñado las imágenes de esta Fundación Wesper. Hay una pregunta en relación, preguntaba que la posmodernidad no explicaba por sí sola el auge en todos los países del transgenerismo y preguntaba qué fuerzas y lobbies apoyaban este movimiento y para qué. Y yo creo que lo podrías a lo mejor enlazar, bueno, con esto que estabas comentando, pues si quieres ampliar un poquito respecto a la financiación, ¿no? Que tú creas que pueda estar interviniendo, si tienes información al respecto, en concreto de Argentina. Sí, o sea, lo que pasa es que si bien el impacto es en Argentina, Argentina es como el primer caso de tener la ley, son poderes que no tienen límite, o sea, no tienen, no es de este país, Claro. o sea, en Argentina es que impactó primero y ahora tenemos las consecuencias, ¿no? En el país. Pero todos estos lobbies pertenecen al lobby farmacéutico enorme, a Pritzker, bueno, ya los conocemos a todos, pero digo, son tanto la farma como la tecnología y todos los demás que puedan sacar rédito de esto. No olvidemos que la prostitución es el segundo negocio más grande del mundo después de la venta de armas. Entonces, claro, de la prostitución salen las organizaciones de SIDA que pueden generar dinero de ahí, sale la farma, o sea, la medicina para operar. Pensemos cuánto significa esto, ¿no? El otro día estaba leyendo las estadísticas, significa 110.000, creo que eran dólares, por persona que le cuesta al Estado una operación de resignación de sexo. O sea, imagínate el negocio. Y eso es nada más la operación. Después la persona tiene que estar de por vida, medicalizada, o sea, testosterona o las hormonas. Es un negocio de por vida, es por eso que atacan a los niños, porque al atacar a los niños te aseguras que 80 años que van a vivir, no sé cuánto, van a ser tus clientes. Claro. Es terrorífico, efectivamente. Estoy buscando, porque como te digo, hay preguntas que se repiten y por no repetirte directamente, entonces hay varias preguntas en relación a la resistencia feminista, por decirlo así, o cómo estaría reaccionando el feminismo a este ataque tan frontal, ¿no? Bueno, que directamente estamos desapareciendo de las instituciones y de las normas en Argentina. No sé si puedas comentar un poco al respecto de los grupos feministas que estén defendiendo la definición de mujer en base al sexo y en contra de estas teorías. Hay una resistencia que se está organizando, está creciendo día a día, pero todo tiene que ser muy cuidado. Esa es la impresión que yo tengo, porque tenés una ley, tenés un aparato enorme que va en contra tuyo. O sea, hay todo un aparato ya preparado para que no digas nada y sofocarte. Entonces las feministas que están en la Argentina y que son feministas tienen que hacer un trabajo muy arduo de juntarse, de organizarse, de juntar las leyes y los recursos para poder defenderse. Lo que pasa es que, claro, si las leyes mismas van en contra tuya, es muy difícil, pero no es imposible. Las chicas se están agrupando y se están consiguiendo recursos. Bueno, pues por lo menos nos queda un poco de esperanza. Hay una pregunta en relación a que cómo, bueno, perdona, esto se repite con lo anterior, ¿no? Sobre la organización en Argentina para saber sobre la lucha feminista como estas leyes. Sí que lo de la ley Agnes en Puebla, que no sé si conoces, es un comentario desde México, ¿no? Claro, hace una pregunta para ver un poco cómo están reaccionando las feministas o compañeras allí en México, que decían que no veían cómo esa ley vulneraba los derechos de las mujeres. Yo creo que esto has estado respondiendo evidentemente con todas las diapositivas,
pero pregunta ella un poco cómo se pueden unir las mexicanas y formar redes de apoyo. Porque, bueno, pues te está comentando que se siente un poco desolada al respecto. Entonces, sin dar información que sea, como estabas mencionando ahora precisamente, esta resistencia feminista, sin dar información a lo mejor así muy visible, pero algunos tips para las compañeras de otros países que quisieran empezar, pues eso, la resistencia igualmente en sus comunidades. Yo diría conectadas todas. No somos países, no somos feministas argentinas, feministas mexicanas o españolas. Estamos todas conectadas. Somos la fuerza de las mujeres, somos el poder de las mujeres. Entonces, que nos mantengamos conectadas sin importar el país, porque todas estamos viviendo lo mismo. Uh-huh. De nuevo preguntas al respecto de bueno, pues como comenta Karina, que bueno, que en Latinoamérica hay una maldita disonancia cognitiva colectiva, con lo cual es como que las mujeres no somos hembras humanas adultas, sino un sentir, ¿no? Y que esta propaganda se está utilizando. De nuevo pregunta, no tanto como en cuanto a dinámicas para conectar, como has dicho ahora, que es realmente las redes y más ahora en situación que bueno, que tenemos que recordar que no podemos salir a manifestarnos prácticamente en ningún punto del planeta por la circunstancia de la pandemia. Estamos todas en casa, por eso también pues este webinario que nos da oportunidad de unirnos a ambos lados del Atlántico en diferentes usos horarios. Estamos aquí compartiendo información. Lo que has dicho de conectarse en las redes o a través de grupos de Telegram es fundamental. En cuanto a contenido, nos preguntaba Karina si hay alguna forma de contrarrestar esta propaganda y que hay algo que hayamos visto que sí que funcione. Yo creo que este propio webinar y en realidad informar, difundir y seguir investigando. No sé si quieres añadir algo, Ana Julia, a este respecto, por las investigaciones que tú haces. Sí, yo por ejemplo, como vivo en Berlín, tenemos el poder acá en Alemania, entonces me encanta escribirle a políticos, por ejemplo. Me encanta mandarle muchos mails y muchos mensajitos a los políticos y a las radios y a la televisión y y a todo. A todo medio de comunicación. Me parece que si nosotras nos frenamos antes de tiempo, yo soy más partidaria de ir hasta el final. O sea, me van a cancelar un Twitter, bueno, me abro un Instagram, y si me cancelan el Instagram me abriré un web, y si me cancelan, y bueno, me pondré una radio parlante en el patio de mi casa, y así. Pues tenemos preguntas en relación a lo que sería la teoría. Para María Blake pregunta, para los queers, ¿cuál sería la diferencia entre travesti y trans? Si es que existe en realidad, porque en la norma sí que parecen distinguirse, como tipologías al menos. Yo soy feminista radical, no creo en ninguno de los dos. O sea, para mí es una fantasía... es un enemigo inventado, o sea, es como algo, como la transfobia. ¿Qué es la transfobia? Y qué sé yo. O sea, para una amiga, cualquier cosa que diga esta gente ya es transfobia. Para el diccionario es otra cosa. Entonces, creo que esto también responde un poco a lo que es el posmodernismo, de que todas las definiciones valen. Entonces, respondiendo un poco más a la pregunta, yo diría investigar un poco más ciencia, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las personas que sufren disforia de género, por ejemplo? Las mujeres y los hombres. ¿Por qué escuchamos tanto de hombres que se sienten mujer? ¿Por qué son tan ruidosos y no tanto las mujeres, cuando en realidad a nivel mundial son más las mujeres que sufren de disforia que los hombres? Entonces el porcentaje de los hombres es muy menor, pero los escuchamos más a ellos. ¿No tendrá que ver con la socialización de los hombres? Hacernos estas preguntas, diría yo, ¿no? O sea, ¿qué es lo trans? Totalmente. Y aquí en España además hay un gran desconocimiento de que travesti es una de las identidades que se incluyen dentro de la categoría trans, con lo cual aquí en España todavía hay esa idea de que trans es
la definición de persona con disforia, con malestar clínicamente significativo. O sea, realmente no se conoce que porque bueno, no se conoce porque no se quiere explicar tan abiertamente, porque perderían mucho apoyo cuando tenemos apariciones en prensa o en televisión. Siempre se centran mucho en la casuística de las personas que pueden tener disforia, que es un porcentaje muy pequeño, para justificar estas modificaciones legislativas alegando que les restan sufrimiento, cuando en realidad los travestis no tienen ningún tipo de sufrimiento en absoluto. Y en cambio están utilizando escudos humanos para ganar apoyo popular y conseguir pasar la normativa. Eso es algo que es una técnica también de distracción, como lo que estabas mencionando de la propaganda que están utilizando en todos los países. Claro, aparte, siempre desde el golpe bajo, porque si yo digo, ¿cómo puedo? O sea, pensémoslo en este extremo, ¿no? Que también hay casos de gente que se siente perro. Yo apenas puedo describir lo que es ser mujer, que soy. ¿Cómo puedo saber lo que es ser hombre? Entonces es tirarse encima unos estereotipos de género que alguien inventó alguna vez en un momento de la historia, porque sabemos que los zapatos por ahí los usaban los hombres hace 200 años atrás, entonces, de taco digo, ¿no? Altos. Entonces, ¿cómo? Ahora, si un hombre se pone estos mismos zapatos que usó probablemente su abuelo o su tatarabuelo, ahora ese zapato no es de lo normal, digamos, sino que lo hace mujer. Entonces, es la ideología del posmodernismo en la que estamos viviendo. Totalmente. Realmente. Hay también preguntas que estoy viendo en relación a la situación en las escuelas, ¿no? Si tienes información respecto a la situación en los centros educativos, por ejemplo, si hay propuestas de intervención en menores o cuál es el papel del profesorado, porque no sé si sabrás que aquí en España hay determinados protocolos que son autonómicos, que son de las regiones, podríamos decir así, o como los estados en México, que proponen, en realidad obligan a que el profesorado se convierta en una policía del género. Quedan obligados a hacer, por eso utiliza Sol, que es quien nos ha hecho la pregunta, utiliza la palabra intervención. ¿La situación en Argentina nos podrías comentar al respecto? Sí, la situación en Argentina es que está totalmente intervenido la educación desde desde los 5 años en adelante, o sea, por ejemplo, me comentaba una amiga hoy que les dan viene sin más todos los muñequitos generistas del sexo sentido y del sexo bla, o sea, ya ya está en la educación y desde los chicos, desde las universidades, y a mí uno de los casos que más me da temor es que esté tan instalado, por ejemplo, en las ciencias como la psicología. Porque ¿quién va a ayudar a las mujeres, no? O sea, si desde la psicología nos están borrando, nos están diciendo que somos una diversidad, que somos un sentimiento, y eso en cátedras de psicología, por ejemplo, o en cátedras de psiquiatría, o cosas así, ¿no? Porque por ahí quizás en una cátedra de matemática vaya y pase, pero en una cátedra como la psicología me parece extremadamente peligroso. Y en otros ámbitos de la educación, como por ejemplo en las universidades o a nivel, no sé, la intelectualidad, ¿no? Por decirlo así, aunque ya has mencionado a las feministas, femibuenistas, como las has llamado tú, muy adecuadamente. Sí, o sea, no solo a nivel educativo escolar, sino en otros niveles de la educación igualmente, si tienes datos de la presencia de esta ideología. Sí, absolutamente, absolutamente. Inclusive me han contactado personas docentes que se dedican a la educación y que son feministas, y feministas, diciéndome que inclusive no pueden comentar, la gente no se hace las preguntas. O sea, cuando ella agarra y dice, o sea,
que, o sea, vos te sacás la ropa y sos un hombre, por ejemplo. O sea, inclusive en la educación, los docentes no se hacen estas preguntas, ¿no? Como que ya está tan obligado, tan metido, tan que no te podés salir de la caja, porque enseguida sos acusado de transfobia, de esto, de aquello, te sigue el INADI, ¿entendés? O sea, es realmente una dictadura. No es broma y no estoy exagerando con esto que te estoy diciendo. No, Es no. así. Y claro, o sea, ¿cómo podemos tener una sociedad próspera, ¿no?, para las próximas generaciones cuando no podemos hacer uso del pensamiento crítico? O sea, porque es pensamiento crítico. O sea, puedes estar de acuerdo o no, te puede gustar o no, pero es no poder tener pensamiento crítico sobre algo tan grave como el borrado de las mujeres, me parece muy, sí, muy difícil. Ujú. Pues te quería preguntar por otra cuestión que aparece, es en relación al programa, me parece que es el programa radial Futurock, que entiendo que será un programa conocido en Argentina, no tengo referencias. ¿Qué influencia tiene ese programa Futurock en la coalización de los jóvenes? ¿Tienes información? Sí, Futurock corresponde a, digamos, a lo que es el peronismo cool, el peronismo joven, ¿no? Malena Pichot, Bimbo Godoy, Julia Mengolini, etcétera, 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 etcétera. Que, digamos, otra vez es lo mismo de siempre. Son propulsores, o sea, se fundó esta radio para ir en contra del gobierno de Mauricio Macri y tener un poco de voz que sea contraria al gobierno de Mauricio Macri. Entonces se funda, es una radio comunitaria de internet, donde están los chicos jóvenes de 30, 20 conectados. Hice, por supuesto, como es cool y es progre y son cómicos y son divertidos y están en Netflix y están en todas las plataformas, son muy seguidos por los jóvenes, básicamente. Entonces tenemos a las mujeres que yo nombré anteriormente para un público un poco más grande, ¿no? Desde 40, 50, 60, 70. Y luego tenemos el otro modelo del mismo modelo para los jóvenes. Entonces es cool hacer un videoclip, por ejemplo, donde Bimbo Godoy está actuando como si fuera un proxeneta, por ejemplo, siendo mujer, con otra mujer y con otro hombre. O sea, cosas así. O sea, se vende mucho esa idea de pro prostitución, todo liberal, 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 como si fuera de izquierda, cuando es neoliberal y completamente conservador y bueno, creo que respondí a tu pregunta, ¿no? Exacto, sí. Sí. Nos pregunta Liz Aguirre sobre Argentina. Sí, o sea, a ver, esta pregunta literalmente dice: ¿podrías opinar sobre Argentina y su falta de diferenciación entre teoría queer y la lucha de mujeres? No sé si tiene sentido la pregunta para ti desde la posición argentina. Yo creo que lo que por ahí se refiere la pregunta es que no hay teoría feminista, que es Butler. Vale. Básicamente es Butler. Aunque solamente leen un libro de Butler, porque en el segundo libro de Butler ella medio que dice, no, paren, esto está bien en las ideas, pero paren un poco que hay una realidad material. Y luego, pero ellos, o sea, la Argentina, bueno, en Argentina digo, se basan en un libro de ella. O sea que también siente un poco de violencia de género, inclusive contra Butler, con todo lo que no me gusta leerla, porque se la toma ella también de rehén de todo esto. Ella, bueno, ahora está seguramente mega millonaria y viaja por el mundo, pero digo, también es un poco desfasado. O sea, se quedaron con un pedacito de algo que ella escribió una vez en el 90. Uh-huh. Sí, toda la obra de ella. Comprendo. Y si quieres, como última pregunta, porque bueno, habíamos intentado plantear un webinario de 90 minutos para no agotar a la audiencia, que en otras ocasiones hemos hecho algún maratón. Y tú, como hoy estás sola, estarás agotada. Nos pregunta Minerva si hay algún tipo de datos oficiales sobre el número de menores que transicionan. No sé si las cifras se recogen, si es fácil hacer seguimiento o si realmente
es imposible. No sé si tienes información al respecto. Lo que tenemos sí es el dato final, no tanto discriminado por menores, sino el dato final de todos los que realmente hacen el trámite, que son 9.000. O sea, y dentro de esos 9.000 debe haber menores. Lo que yo sí sé es que no es tanto lo común en la Argentina, sino que como por ahí en otros países, ¿no? Que sucede en Canadá o en Australia, sucede más, o en Reino Unido, ¿no? Que sucede principalmente en menores, sino que en Argentina sucede más en gente mayor. Esa es la diferencia por ahí con otros países. Pues acabamos respondiendo a las preguntas de Ariel e Isabel, que bueno, Ariel preguntaba si Ana Julia pertenece a alguna colectiva en la que podamos seguir su trabajo, y bueno, en la presentación yo sí que he dicho que eres la persona de contacto de Women's Human Rights Campaign, pero en Berlín, con lo cual tú eres argentina, pero aunque bueno, hoy nos has hecho una presentación fantástica sobre tu país, tu activismo lo estás desarrollando más en Alemania, ¿no? Y Isabel nos preguntaba que en qué medidas son necesarias las organizaciones transnacionales, cómo hacer para aumentar esta resistencia transnacional, también que cómo nos podíamos organizar con Women's Human Rights Campaign. Y yo en ese sentido pues invitaría a todas las mujeres a que las que no lo hayan hecho ya, que firmen la declaración, que por favor que se la manden a todas sus amigas, compañeras, conocidas, porque tenemos que defender la definición de mujer en base al sexo y bueno, que nuestros datos de contacto están en la página web de Women's Human la web es womensdeclaration.com, es la web de Women's Human Rights Campaign, la organización, y en el apartado países hay los distintos países en los que hay representación y están los datos de contacto. Entonces, a través de Argentina podrán contactar con María Vinetti, nuestra contacto en ese país, y bueno, para contacto con Ana Julia, pues a través del mail de Alemania, en ese sentido, aunque sí que le rogaría que le escribiesen en inglés, porque creo que la compañera no habla español, la persona de contacto, pero bueno, o a través de Argentina le podría hacer llegar la información a Ana Julia. No sé si quieras... O me escriben directamente por el Instagram, que es como donde más estoy. El Instagram de Alemania sería el de Women's Human Rights Campaign Alemania. ¿Quieres escribirlo en el chat para Sí, claro. que te quieran seguir? Claro, este es el mío personal y luego tenemos el de Alemania. Esto es en Instagram. Muy bien. Y yo diría así, que sigamos armando la red enorme que estamos armando acá en la Women Human Rights Campaign. Somos muchas, estamos por todo el mundo, nos estamos juntando, todas padecemos de lo mismo, así que ya eso nos une. Y hay que perder el miedo, basta con el miedo. O sea, no creer las cosas que nos dicen todo el tiempo. Ahora la presión se va a volver peor, la violencia va a ser peor, la censura va a ser peor, porque ya saben que no pueden mantener la mentira. Entonces es evidente que lo único que les queda es esto, es la fuerza. Pero como yo creo en la presentación que todas las dictaduras caen. Esperemos que así sea. Pues vamos a despedir a todas las compañeras que nos han estado acompañando una tarde de domingo, que eso es un gran mérito, demuestra mucho interés. Muchísimas gracias a todas, sobre todo muchísimas gracias Ana Julia por tu tiempo y por la investigación. Y bueno, pues os esperamos en una siguiente edición para defender los derechos de las mujeres y especialmente la definición de mujer basada en el sexo. Hasta luego, buenas tardes y cuidaos mucho. Gracias, un saludo.